Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Gracias por estar en la tardecita de domingo 20 de mayo, Semana de la Patria. No tengo otra expresión, no me sale otra. Pobre patria mía hoy. Bueno, les voy a presentar al doctor Gustavo Politis, reconocido como personalidad destacada de las ciencias, de prestigio nacional e internacional. En este programa, que pagamos de nuestro bolsillo, a CN23, pagamos para presentar científicos como Politis. ¿Qué es el hombre, Gustavo? Bueno, el hombre es una pregunta compleja de responder en poco tiempo, pero obviamente es la combinación de dos cosas, de la evolución biológica de un grupo de primates muy antiguos, y es el producto también de la evolución de la mente, de la cultura, que le dio una posición única y diferente frente a todos los otros seres vivos del mundo, ¿no? Gustavo, ¿cómo era ese niño científico hoy, de prestigio, de enorme prestigio, a los 6, 7 años? Creo que bastante inquieto. Yo me crié en Necochea y creo que leía bastante, un poco más que la media, pero también, como todos los chicos de aquella época, pasaba mucho tiempo jugando al fútbol y a los carritos y peleándome con mi hermana, ¿no? Como todos, no había casi televisión. Yo me crié en el interior, la televisión llegó un poco más tarde. Así que realmente la lectura, las revistas mexicanas de aquella época alimentaban mucho la imaginación. Y una de las cosas que recuerdo cuando a veces trato de entender por qué me gustó tanto la arqueología de tan temprano, recuerdo cuando leía la revista Paturucito, que había una parte en Paturucito donde él iba a la cripta que estaba en la Patagonia y donde tenía ahí los tesoros de Paturuzek y demás. Entonces, y había unos arqueólogos ahí siempre. Y había unos arqueólogos ahí siempre presentes. Y me acuerdo que esa idea del descubrimiento, de pensar que en la Patagonia podía haber cosas similares, siempre me llamó mucho la atención. De hecho, es algo que recuerdo mucho de Paturucito, ¿no? Entonces, seguramente me impactó por eso. Dije Quino, pero es Dante Quinterno. Dante Quinterno, exacto. Entonces, la imaginación creativa, ¿cuánto tiene que ver, si tiene que ver, con la antropología y con la arqueología? Porque vos has definido con Paenza y muchas veces como arqueólogo. Sí. La imaginación creativa, ¿cuánto tiene que ver en la investigación? Tiene mucho que ver, pero sola no alcanza, ¿no? La arqueología, como la ciencia, se compone una parte de imaginación, de creación, otra parte de estudio, de lectura, ¿no es así?, de lo que hicieron los demás, y otra parte de trabajo original de uno. Como alguien dijo alguna vez, bueno, que la inspiración te agarre trabajando, ¿no? Para que te sirva. Porque si te agarra en una playa mirando al cielo, no te va a servir para nada. Así que la ciencia se compone de creación e investigación, pero también de lectura, análisis y trabajo. ¿Tu hermana se llama, vive? Mi hermana murió este año, lamentablemente, y era bióloga, María Angélica. Era bióloga. ¿Menor que vos? Sí, 2 años menor que yo. Sí, sí. ¿Mamá, papá viven? Mi papá murió hace tiempo también. Mi mamá no, todavía vive. Este fin de semana la fui a visitar. ¿Cómo se llama? Ella, María Celia, y le dicen Chele, y vive en Mar del Plata. Cuando yo me vine a estudiar a La Plata, la familia se mudó de Necochea a Mar del Plata. Y mi mamá está muy bien. Está muy bien. ¿Qué es tu madre para vos? Bueno, como mi papá y mi mamá, lo más importante en las primeras etapas de la vida, ¿no? Vos imaginate que cuando alguien es muy chico, en un pueblo como Necochea, y se le ocurre estudiar arqueología, no es la profesión que todo padre y madre sueña para su hijo, ¿no? Sobre todo pensando en el desarrollo profesional, ¿no? En cómo le viene la vida. Sin embargo, a pesar que mi mamá quería que yo fuera ingeniero, mi papá y mi mamá me apoyaron siempre. Gustavo, bueno, vos has convivido... Sí, quiero decir que es una parte importante de la vida de uno, es el apoyo inicial, ¿no? En estas partes tan... Porque ahora es fácil decir, bueno, qué bueno que sos arqueólogo porque hiciste el camino y está todo hecho, ¿no es así? Y entonces con el diario del lunes es fácil decir, qué bueno que te apoyaron, pero en aquel momento, ¿no? Cuando yo era muy chico, en un pueblo, que te apoyaran decididamente para ser arqueólogo, realmente fue una cosa muy importante, ¿no? Para mí, y supongo que
yo también trato de transmitírselo a otros amigos que tienen hijos chicos que eligen carreras no tradicionales, y lo mismo hago con mis hijos, ¿no? De tratar de apuntarles a que sigan lo que les gusta, a que sigan lo que ellos sientan, independientemente de lo que uno piense que tiene más o menos mercado, más o menos salida. Esas son cosas secundarias y hoy el mundo es tan amplio que hay lugar para todos. Yo tenía algunas preguntas para hacer. Me corregiste fuera de cámaras. Nucac. Sí. En la Amazonia. Te veo en un programa de Paenza con documentales. Veo un niño en tus brazos. ¿Has convivido con ellos? Y este amor a la vida que tienes, esta sensibilidad de hijo, de agradecimiento. Yo supuse, este hombre tiene un niño que, si bien es de este planeta de hoy, es un niño de una comunidad de miles de años. ¿Qué sentiste ahí? Bueno, como yo te comentaba también, y como siempre digo, mi experiencia entre los Nucac, que es este grupo cazador-recolector bastante aislado, que yo estudié en la década de los 90, investigué, aprendí con ellos mucho, para mí fue una experiencia vital. Fue ver el mundo del otro lado del ring, digamos, ¿no? Fue ver otro mundo que uno imagina a través de los restos arqueológicos y a través de las lecturas, ¿no? de la etnografía y de la historia, pero que enfrentado, viviendo, coexistiendo, se da cuenta que es mucho más rico, mucho más vital, mucho más intenso que cualquier imaginación, ¿no? Y particularmente Jorge, a mí siempre me sensibilizó mucho los chicos, ¿no? Los niños, estos niños que los veía crecer en un ambiente para nosotros muy hostil, pero para ellos muy acogedor, y tan felices, ¿no? Tan felices. O sea, si algo yo podría rescatar de estos chicos, incluso aquellos que eran huérfanos, ¿no? Porque es otra de las cosas que pasa. O sea, los huérfanos son asumidos y criados por el resto de la comunidad. Pero no es que le asumen de alguna manera como nosotros, como una especie de dádiva o de caridad, ¿no? Nosotros en algún punto pensamos, bueno, nuestra sociedad es tan buena que cuando hay un chico huérfano genera mecanismos para que este chico, mayor o menormente, no quede ¿no? a la deriva. Esto es una cosa estructural. El chico huérfano es criado como el hijo, ¿no es así? Entonces yo veía a estos chicos tan felices y tan cerca mío todo el tiempo, ¿no? O sea, yo era una curiosidad para ellos también. Y la verdad que los primeros que se acercan son los chicos, que son los más curiosos, los más desprevenidos, los más... Así que tengo recuerdos muy felices de esa época, de esos meses que me pasaba con los Nucac, jugando con los chicos o estando con ellos, mirando lo que hacían, también estudiando un poco, ¿no? Comparando nuestra infancia con la infancia de ellos, ¿no? Tan diferente. ¿Qué nos ha pasado, si es que nos ha pasado algo, al apartarnos de la naturaleza, Gustavo? Yo creo que perdimos algunas cosas muy importantes que ellos tienen. Ya sé que no quiero presentar una visión idílica, ¿no, Jorge? De un pasado romántico donde todo estaba bien y un presente, ¿no? desastroso donde todo está mal. Nosotros no podríamos volver atrás, ya es imposible, digamos. Miles de años, o sea, de evolución y de historia últimamente nos han puesto en el lugar donde estábamos, pero evidentemente hemos perdido cosas. So, de las cosas que yo, para comentarte así, lo que a mí me impresionó mucho es la solidaridad entre la gente, ¿no? O sea, la inmensa, estructural y profunda solidaridad entre cada una de estas personas, que el que va a cazar, el que caza más es el que más reparte, ¿no es así? El más fuerte es el que sale primero a defender al resto, ¿no? El que asume el mayor riesgo. Eso es un tema. Y el otro tema, también lo que uno podría decir es la independencia, ¿no? La autonomía de toda esta gente. Vos imaginate que un Nucac, ¿no? Cuando nace, cuando se desarrolla, puede hacer prácticamente él mismo todo lo que vos hacer en su vida. Una sola persona haciendo todo. Con excepción de algún pedazo de machete o hacha que conseguían a través de los colonos o de alguna red de intercambio. El resto de los objetos que tenían, cada uno lo hacía. O él o algún miembro de su familia inmediata, su mujer, por ejemplo. Una vasija, una hamaca, una cerbatana, el veneno para la cerbatana, el taparrabo, la bolsa para amarrar los frutos, ¿no? Las sogas que necesitaban, el campamento. Todo eso lo podría hacer alguien simplemente parándose en el medio de la selva y mirando aquel árbol, aquel fruto, aquel pedazo de madera, el fuego. Vos imaginate, para nosotros es inimaginable. Nosotros
Hoy se corta la luz y no podemos hacer nada, digamos, ¿no? O sea, ¿no? Quiero decir, imagínate alguien que hoy en día tenga la capacidad de alimentarse, de vestirse, de hacer todo lo que necesita. Eso solo en sí es una... O sea, yo me siento muy privilegiado de haber podido ver eso funcionando todavía, porque esto está, como te imaginarás, Jorge, en rápidas vías de extinción por un proceso de globalización, ¿no? La arqueología es la búsqueda, Gustavo, del conocimiento de nosotros mismos. Yo creo que sí. Yo entiendo la arqueología, la entendemos con varios colegas como una especie de historia de larga duración. Nosotros estamos buscando nuestra propia historia, nuestro propio origen, ¿no? En definitiva, estamos tratando de responder algunas de las preguntas más esenciales del ser humano, ¿no? Que la filosofía ha buscado, que la sociedad contemporánea. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Somos realmente la evolución biológica de una especie o hay algo más que nos diferencia del resto de los seres y que algunos lo ponen en la religión, otros lo ponen en la filosofía, otros lo ponen en cualquier otro lado, ¿no? En la fe, ¿no? En esas cosas. O sea que yo creo que la arqueología nos permite situarnos a los seres humanos dentro de la evolución del universo, dentro de la evolución del ambiente y de los animales. Y dentro de esto darnos cuenta de aquello que tenemos como único, pero también de aquellas muchas otras cosas que compartimos con otros, ¿no? Otros, o sea, seres vivos, primates sobre todo en este caso. Gustavo, ¿tu escuela secundaria dónde la hiciste? La hice en Necochea. Necochea. En un colegio, hice una parte en Mar del Plata, la verdad, en un colegio público, y después estuve un tiempo en un colegio alemán, que era el único colegio bilingüe que había en ese momento. ¿Hablas alemán? Un poco hablaba, ahora me olvidé. Lo reemplacé mucho por el inglés, que es la lengua de comunicación científica, ¿no? ¿Y la facultad entonces? Después la facultad vino a la Universidad de La Plata, a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, que es donde me formé y donde todavía trabajo, ¿no? Y parte trabajo en la Universidad del Centro también, en el centro de la provincia de Buenos Aires, en Olavarría. Pero mi formación es en la Universidad de La Plata. Y en el museo, ¿no? ¿Sos primero licenciado en antropología? Sí, Jorge, claro. Pasaron 5 o 6 años, presentaste una tesis doctoral. Sí, exacto. ¿Sos doctor en ciencias humanas? Soy de ciencias naturales, la verdad. Ciencias naturales. Sí, pero no es una confusión, porque en otras universidades antropología está en ciencias humanas. En La Plata, en alguna otra, está en ciencias naturales por una tradición histórica naturalista del Museo de La Plata, que fue donde se inició la carrera, ¿no es así? El Museo de La Plata, cuando yo cursé, yo tomaba clases dentro del Museo de La Plata. Ahí mismo, en el mismo museo, teníamos aulas y laboratorios y hacíamos las prácticas, ¿no? Todavía trabajo ahí. Sí, hice una licenciatura y después 5 o 6 años de doctorado. Qué placer conocerte, Gustavo, y que el público y el país sepa que sos un re estudioso. Eras un traga, porque esta tesis la hiciste con 10. Bueno, como todas las tesis en general. Sí, todas todas las tesis son de 10, sí. No, la verdad porque que... hay que encontrarlas, ¿no? Hay que investigar, hay que crear. No, te voy a explicar. Yo la otra vez hablaba con alguien y por ahí compartirlo. Yo tuve una gran ventaja en mi vida, una enorme ventaja de la cual no soy responsable, es que me di cuenta que es lo que me gustaba muy tempranamente. O sea, a los 14 años sabía que me encantaba la arqueología, salía con mis amigos, como te digo, mi papá me apoyaban, gané una feria de ciencias, conocí a arqueólogos, recibí estímulos muy tempranos. O sea, cuando yo llegué a la facultad tenía 17 años, y yo sabía lo que era la arqueología, ya había ido de excavaciones con arqueólogos. Entonces siempre estaba, digamos, un poco adelante del resto por eso, porque tenía claro lo que me gustaba y ya lo había experimentado antes. Después el resto, digamos, sinceramente, soy una persona que me considero muy normal de inteligencia y también de estudio. Tengo tesón y soy serio y honesto con mi trabajo. Eras un traga de esto, en la escuela secundaria. No sé, sí. No, bueno, era buen alumno, no me llevaba materias, pero tampoco era el mejor de la clase, o alguna vez tengo unas notas muy buenas, pero en general era un buen alumno, digamos. Un buen alumno y también interesado por otras cosas, Jorge, ¿no? O sea, me interesaba jugar fútbol. Estaba leyendo por encima El poblamiento de América. Este libro que has escrito con otras colegas personas, y amigos, sí, con tus colegas. Sí, Prates y Iván Pérez. ¿Y qué te ha dejado este estudio, que seguramente continúa?
Bueno, a mí me ha dejado una cosa muy importante, Jorge, que siempre la remarco en mis conferencias, ¿no? Cuando llegó la colonización en el siglo XVI, ¿no? Acá en la zona de América del Sur, América, comenzó un gran deterioro de las sociedades indígenas, ¿no? Los españoles, los europeos, las atacaron, les introdujeron enfermedades, y así se fueron perdiendo muchas etnias, desaparecieron lenguas, pueblos enteros y demás. Y desapareció parte también de toda esa rica información de su historia, que era la historia oral que tenían. Algunos las conservaron, pero la mayoría se perdieron. Por ejemplo, en las Pampas argentinas, ¿no? Casi se extinguieron los habitantes originales de las Pampas. Y entonces yo creo que la arqueología tiene una gran misión, ¿no es así? Que es también recuperar la historia de aquellos que fueron dejados sin historia. O sea, nosotros queremos recuperar la historia de aquella gente que vino acá hace 13 o 14 mil años. Y cuando estudiamos en el colegio, vos te acordarás también que uno estudiaba 1 o 2 temas de la parte indígena y después 4 años y medio de lo que pasó desde 1492 hasta ahora, cuando la ecuación temporal es inversa. O sea, acá hubo 14.000 años de historia indígena y 400 solamente de colonización europea. Y lo que siempre digo es que nosotros tenemos el gran deber, nuestra sociedad, de tratar de dotar a toda esta gente, además de la historia que ellos tienen, de nuestra historia, de tratar de reconstruir su historia, porque gracias a ellos, entre muchas otras cosas, esta gente que pobló América hace 14.000 años, produjo grandes inventos que transformaron la humanidad. Inventos que tienen que ver con la domesticación de plantas. Vos pensás, Jorge, que el maíz, el poroto, el zapallo, ¿sí? O sea, el tomate, el cacao, todo esto fue domesticado en América, ¿sí? Imagínate cómo hubiera sido el mundo. Algunos habrán pensado que los europeos han traído... No, toda esta gente que llegó a América hace 14.000 años, solitos ellos, domesticaron y crearon de especies silvestres, se las arreglaron para producir todos estos cultivos, ¿no? Que cambiaron la forma, la mandioca, la forma de alimento del mundo. Imagínate lo que sería el mundo sin maíz, sin zapallo, sin poroto, sin cacao, ¿no? En la antropología, me pregunto, ¿es una especie de evangelización? ¿Cómo se interpreta realmente la labor de un antropólogo y de un arqueólogo? ¿Qué busca? ¿A dónde terminan sus investigaciones? Si terminan, no terminan nunca. No terminan nunca. No, claro, no terminan nunca. De hecho, yo excavo sitios ahora arqueológicos que empecé a excavar cuando tenía para mi doctorado y sigo excavándolos. Siempre vuelvo al sitio, nuevas preguntas, nuevas técnicas. O sea, nunca termina porque realmente el conocimiento nunca termina y porque siempre hay muchas cosas por conocer y por saber. Y también cada vez hay más medios técnicos y más tecnologías que nos permiten acceder a conocimientos que, por ejemplo, hace 40 años era imposible, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar, existía la datación radiocarbónica, obviamente, hacía varios años que estaba, pero se necesitaba carbono, hueso y cantidades importantes, ¿no? Después se fue mejorando, ahora hay un acelerador de partículas, que es un aparato que se usa para otras cosas, pero permite hacer dataciones muy buenas con 3-4 gramos, ¿no? Entonces uno puede datar un fragmento de diente, puede datar un pedacito de falange de un ser humano y saber con mucha precisión qué antigüedad tiene ese resto, ¿no? El tema del ADN ahora ha modificado totalmente la antropología y la arqueología, porque nos permite, el estudio de ADN antiguo nos permite abordar algunos problemas de migración, de cómo la gente fue evolucionando, transformando, modificándose, que antes no podíamos. Antes era imposible eso. Ahora tenemos una herramienta impresionante que está... 4 o 5 años, cada 4 o 5 años se producen renovaciones importantes, ¿no? Muy importantes. Gustavo, la naturaleza nos da o nos daría, desde tu visión científica, de antropólogo, de arqueólogo, todas las respuestas. No, yo creo que nunca vamos a encontrar todas las respuestas, porque siempre hay un aspecto un poco metafísico, esencial en el ser humano, ¿no? Hay respuestas como la eternidad o el infinito, preguntas como la eternidad y el infinito que yo no las termino de entender. O sea, no me imagino qué hay después qué pasa cuando termina el universo y después, ¿no? Como la eternidad, un tiempo
que ocupa todo el tiempo posible. Hay respuestas que creo que son más bien metafísicas, filosóficas. Lo que hace, me parece, la ciencia y el estudio de los seres humanos y la naturaleza es como ubicarnos, ¿no?, en el universo, en el planeta, en el tiempo. Nos da una posición desde donde pensar estas grandes preguntas. Pero no sé si ayuda tanto a responderlas, digamos. Una de las preguntas un interrogante que me hago, nuestro transcurrir, de acuerdo a tus estudios, ¿nos corrompe? No sé si nos corrompe, pero realmente yo creo que la evolución, digamos, de la sociedad, ¿no?, de las sociedades humanas, nos ha hecho cada vez más dependiente de cosas, de objetos que podrían ser superfluos, ¿no? Hoy dependemos de muchas cosas que son necesidades impuestas. Esto me parece que nos hace perder independencia, nos hace perder libre albedrío, nos hace generarnos frustrados de alguna manera. Yo te voy a dar un ejemplo que también siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? Cuando un chico nucac nace, él, ¿qué espera su familia, su grupo? Que sea un buen cazador, que tenga hijos, que sepa hacer esto, que sepa conseguir el veneno para el dardo, que pueda conocer la selva para ir moviéndose de un ambiente a otro. Y probablemente todos los nucac lleguen a eso. O sea que entre lo que se espera de la persona, lo que la persona espera de sí misma y lo que logra, acá es una identidad absoluta, no hay frustración. Entre nosotros, el sentimiento de frustración es permanente, ¿no? Uno, para poner el ejemplo tonto, el padre que tiene el chico que juega al fútbol y que si ese chico no juega en la primera de algún club, ¿no?, está frustrado porque el horizonte siempre está allá lejos, ¿no es así? El que tiene una casa quiere tener una más grande, el que tiene un coche quiere tener uno más lindo, ¿no? El que tiene una ropa quiere cambiarla porque se pasó de moda. Entonces nosotros estamos en una carrera así, un poco que genera frustración entre lo que nosotros mismos y la gente y la sociedad espera de nosotros y lo que nosotros hacemos. Entonces, no sé si contesto tu respuesta, pero sí, creo que esta sociedad que está estudiada por la sociología y demás, consumista, capitalista, me parece que nos desvía un poco de aquellas esencias más ancestrales de los seres humanos y que me parece que estaban contenidos de unos valores, ¿no?, muchos más mejores que los nuestros, ¿no?, mejores que los actuales. Ese chico que preparado, yo lo vi en esos documentales tuyos, con la lanza tirando y preparándose para la lucha por la vida, ¿qué promedio de vida, de tiempo? Bueno, ¿Cuánto viven esa gente? Bueno, esta gente, a ver, realmente hay poca gente que pase los 50, 60 años de edad. ¿Por qué? Porque primero no hay una medicina muy desarrollada. Por otro lado, porque la selva en sí es un ambiente bastante hostil, ¿no es así? En términos de infecciones y demás, aunque ellos generan anticuerpos y tienen algunas medicinas, pero también porque de alguna manera sufren un poco el contacto con nuestra sociedad, con Occidente, porque a través de la selva han llegado el sarampión, la gripe. Somos nosotros los que los enferman. Nosotros somos los que hemos producido todas estas sociedades desde el siglo XVI hasta ahora. Cuando entran en contacto con nuestra sociedad, sufren un rápido descenso poblacional, producto de que les inoculamos una serie de, digamos, no ahora, sino en los últimos, en este caso en nucac, en los años anteriores, ¿no?, las últimas décadas, una serie de gérmenes que para los cuales no están preparados para otros, ¿no? Uh-huh. Y también, por otro lado, porque vamos cerrándole a veces sus territorios tradicionales, nuestra sociedad le comienza a hacer la vida más complicada, ¿no? Entonces, es una combinación de cosas. Y en muchos casos, Jorge, también, ellos ven el peor lado de nuestra sociedad, porque la gente que está avanzando sobre esos lugares hoy inexplorados son madereros ilegales, son buscadores de tesoro, son expulsados por la violencia o por temas de delitos de los centros urbanos, en el caso de Colombia, por la explotación de coca. Entonces es gente que algunas es muy sensible, pero que no está tampoco preparada para enfrentarse al otro cultural tan distante. ¿Y qué sentiste ahí? Bueno, sentí la impotencia de ver un proceso que es irreversible
y que aunque el gobierno de Colombia ha tenido intenciones de tratar de solucionar este problema, en el caso de los NUCAC o en el caso de los AUA, otro grupo que estuvo en Brasil, yo creo que siempre ha tomado las decisiones equivocadas, ¿no? Creo que siempre ha tomado decisiones basadas en políticas de planeamiento urbanas tradicionales, prestándole poca atención a los antropólogos, prestándole poca atención a la experiencia vivida en otros lugares y aplicando recetas que está claro que no funcionan. Desde el punto de vista científico, ¿qué habría que hacer, Gustavo, para recuperar a esta gente en distintos lugares de nuestro país? Bueno, lo que hay ahora, digamos, hay una modificación importante en la concepción de todo esto. Antes se hablaba de indígenas aislados, ¿no es así? Pensando que estaban en un lugar remoto y que no se daban cuenta que afuera de ese lugar remoto había un mundo con nosotros. Las organizaciones indígenas, nosotros mismos, los investigadores, los misioneros, han transformado este concepto y ahora se habla de grupos en aislamiento voluntario. Y esto es una modificación conceptual importante, porque implica reconocer que estos grupos que hoy están metidos en las profundidades de la selva o del Chaco paraguayo, del Chaco boliviano, en el caso de América del Sur, están en esa situación porque saben que hay un mundo afuera y no quieren formar parte de él, porque privilegian autonomía política e independencia ante las supuestas ventajas que les puede traer no nuestra sociedad. Entonces, yo creo que lo que se está haciendo ahora es tratar de proteger el territorio que los circunda para que no haya penetración ilegal y, digamos, dejarlos en su mundo todo el tiempo que sea necesario. Y aquellos que están ya en un proceso de contacto, ¿no? y que ya forman de alguna manera, han sido de alguna manera, aunque sea marginalmente, absorbidos por nuestra sociedad, desarrollar todos los mecanismos necesarios para tratar de recuperar su propia cultura y su identidad étnica, ¿no? Porque lo que pasa, Jorge, es que siempre terminan quedando en un lugar muy incómodo. No pueden volver a la selva, ¿no? Porque van perdiendo también sus hábitos tradicionales y porque esa selva o ese territorio original ya está modificado, pero no pueden insertarse plenamente en nuestra sociedad. Y siempre terminan ocupando estratos marginales, subordinados, y llevándose la peor parte de todo esto, ¿no? Son muchas generaciones las que se necesitan para que este chico que se crió en la selva termine insertado y en un trabajo pleno en nuestra sociedad, ¿no? Si esto fuera deseable, que no creo que sea, pero una vez dentro de la sociedad, bueno, hay que tratar de darle la mayor contención. No te vas a poder librar fácilmente de nosotros, Gustavo. No. Se nos va el tiempo. Y justamente yo acudí a las definiciones sobre el tiempo dadas por Kant, por Voltaire, algo centrado en Voltaire, en Kant, en Newton, en Bacon. Abordé a ellos por el tiempo, porque interpreté que también tu profesión de formador, de profesor y docente tiene que ver con la historia del tiempo, la búsqueda del tiempo, sí. De otras civilizaciones. Pero bueno, te quería preguntar, pero no tengo más tiempo, tal vez 30 segundos, es una irrespetuosidad, tu opinión sobre la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, me parece que ha sido un avance importantísimo para el país y para la ciencia porque le ha elevado a un estatus muy, muy alto y no solamente se ha creado, sino que lo ha dotado de recursos y políticas muy proactivas para promover las ciencias en todas sus especialidades en el país y como todos sabemos, la ciencia es uno de los grandes motores del desarrollo de los países y de la humanidad. Te invito a... Bueno. Por la vida, Gustavo. Muchísimas gracias. Por la vida. Gracias. ¿Puedo darte un abrazo? Por supuesto. Un abrazo a la ciencia y a un hombre bueno. Gracias de todo corazón. No, gracias por la entrevista. Y perdona por esto. No, gracias por la entrevista y por la sensibilidad y por las preguntas tan atractivas que hiciste. Bueno, muchas gracias. Muy fuera de lo habitual, me encantó. Gracias. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, proveedora de tuberías de PRFB para los grandes acueductos Río Colorado, Trelew Madryn y Centro Oeste Santafesino, entre otros.